Saludos y bienvenidos una vez más a Algo Arquitectónico Podcast. Mariel, ¿cómo Hola, tú estás? Ale. Muy bien, contenta, emocionada con esta nueva temporada. Segundo episodio. Segundo segunda episodio. temporada. Retos han habido para llegar aquí, pero aquí estamos. Sí, Firmes. sí, sobre todo firmes. Nosotros queremos agradecer su apoyo. Queremos agradecer los follow, los likes, los comentarios. Sigan comentando, sigan dando likes, que eso nos ayuda bastante y nos gusta. Sí. Suscríbete y activa la campanita. Sí. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a la Unidad de Terapia Física Dr. Figueroa, como le explicamos en el episodio anterior. Si usted tiene cualquier dolencia, cualquier taco, vaya para allá. Vaya para allá. Vaya para allá. Puede buscarlo en Instagram. Están ubicados justo detrás, valga la cuña, justo detrás del colmado La Venganza. ¿Qué hacemos? Sí. Es ahí que está. Colmado la venganza. Ok. Es ahí, atrás de Otorrino. Es ahí que está. Vénguese del dolor y vaya para allá. Y nuestro segundo patrocinador. El traguito. El traguito de café, vamos. Este está mejor. Mucho mejor. Está mejor, sí. Harmonic Studio es el estudio de arquitectura de una servidora. Pueden buscarlo en Instagram, asimismo, Harmonic Studio. Y vamos a echar para Denle adelante. like, denle follow y vean las bellezas que aquí mi colega sabe hacer. Bueno. Modestia aparte. Ahí vamos. Ahí va, pero ahí vamos. O sea, el arquitecto es crítico de lo suyo. El Sí. arquitecto es un tanto crítico de lo suyo. Es que tiene que ser así porque eso nos ayuda a mejorar. Sí, en cierto modo sí, pero no podemos ser tampoco como psicorrígidos. No podemos ser cerrados a las ideas, pero sí criticarnos. Es saludable criticarnos, eso nos ayuda a O mejorar. sea, crítica constructiva. Exacto, una crítica constructiva. Y construimos. Arquitecto que construye, crítica constructiva. O sea, como eso es una psicología extraña. Eso es un chiste muy bolsa de mi parte. Pero si no soy yo. Vayan conociéndome. Sí. Porque en audio es una cosa, pero aquí sale la verdadera Mariel. Ay, que ustedes ven la mueca. Ay, sí. Sí. Soy Sí, muy todo gestosa. Pero bueno, vamos. Ah, yo a pensaba lo que era que hacía vinimos. mueca era yo. Las dos entonces. Sí, los dos Los hacemos dos. mueca. Ay, tú. Qué cosa. Sí. Pero yo me... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos al tema. a entrar en tema. Vamos a entrar en tema. Señores, vamos a hablar del urbanismo. El urbanismo, aquella maravillosa profesión. Sí. Es una profesión, es una rama. ¿Cómo es la cosa? Bueno, una rama de la arquitectura no es el urbanismo. No. No. El urbanismo es algo mucho más profundo. Es como que estamos comparando el océano con un lago. Ok. Ambos son salados, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el urbanismo es mucha la información que encontramos en el urbanismo. Totalmente. En la arquitectura hablamos del ente arquitectónico, hablamos del edificio o del proyecto. Ujú. Desarrollar el proyecto para el beneficio del hombre. Sí. Pero en el urbanismo es cómo el hombre interactúa con el entorno construido. Que, dicho sea de paso, venimos del primer tema que fue teoría de la arquitectura. Teoría de la arquitectura. Donde cerramos hablando precisamente de la arquitectura sensorial, ¿no? Exactamente. De la parte psicológica, de lo que se percibe, de lo que recibe el ser humano del ente arquitectónico. Entonces, el urbanismo, señores, es el estudio de cómo el usuario, de cómo los ciudadanos, de cómo las tribus, vamos a decir, Exactamente. cómo interactúan con el entorno. No solo con el ente arquitectónico, sino con el todo. Con el todo, exactamente. Con el entorno que tienen a su favor, con el contexto donde están haciendo una vida y cómo se benefician de lo que encuentran ahí. Dígase los ríos para abastecerse de agua, Sí. la madera para construir y conseguir leña para el fuego, los animales para la cacería. En ese entonces, estamos hablando de miles de millones de años atrás, Sí. eso, para esas tribus, eso quizá era urbanismo. Eran tribus nómadas Exacto. que llegaban a un punto, urbanizaban ese punto, se acomodaban y se protegían. Cuando los recursos se agotaban, entonces se movían a otro punto. O sea, eso me suena. ¿A qué te suena? Me suena mucho a unos colonizadores.
Oh, aquellos colonizadores que llegaron en los barquitos. Sí, 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 me suena mucho. sí, Sí, porque se establecían con una excusa. sí, barata. Sí. Yo estuve ahí. Acababan todo. Yo vine a buscar oro y me dieron espejo. Váyase para su casa, me dijeron así. Sí, me suena mucho a eso. Pero mira, hablando de eso, precisamente, de la parte de urbanismo que más me llama la atención y hasta me apasiona, precisamente son los colonizadores. Ese tiempo. Los romanos también. Podemos decir que los romanos son los grandes conquistadores. Sí. Porque podemos encontrar vestigios de aquella civilización tan lejos como en Gran Bretaña. Sí. Egipto. O sea, Turquía. Podemos Sí. encontrar arquitectura romana y cómo los romanos urbanizaron un imperio. Por eso se hicieron de un imperio tan grande. Claro. Fueron los primeros en poner en uso las carreteras. Exactamente. ¿Para qué? Para que A los eso iba. recursos llegaran de un punto a otro de una manera mucho más rápida. Los acueductos. Los acueductos y el drenaje. Sí. Las ciudades romanas eran ciudades limpias porque el agua venía desde un punto, llegaba a la ciudad, el agua se utilizaba, se recogía en drenajes y salía de la ciudad por otro punto. Eso es muy interesante. Bastante. Porque cuando tú estudias esta historia, ¿no? El contexto histórico de todo esto, tú no percibes esa limpieza. No. No la percibes. Se habla de muchas otras cosas, pero tú no ves realmente la limpieza y el orden que tenían los romanos. Tomando en cuenta de que los romanos implementaron las termas. Fueron Sí. los primeros en construir baños para Públicos. su gente. Baños públicos. Baños públicos para su gente. Donde las personas que salían de las ciudades, cuando regresaban, tenían que ir a bañarse a esos baños para mantener la higiene dentro de la ciudad. Con una asistencia. Eso es un poco chocante, ¿eh? Sí. Para mí, por lo menos, un poco chocante porque esa era la demostración de estatus. Exactamente. Enjabóname ahí, a la derecha que me pica. A la derecha, o sea, sí. No, y los inodoros, que no era uno, no. Era un cuarto lleno. Y la gente era hablando y haciendo. que me imagino que era en ese entonces letrinas, ¿no? Eran unas letrinas comunes. No era una, eran muchas. Ok. Y ahí ellos se sentaban y conversaban y bebían vino y hacían Por sus eso te digo que cosas. no percibo esa limpieza. Pero es real. O sea, Sí, claro. el agua venía de un punto, pasaba por un punto. Las letrinas estaban construidas en forma de U. Pero había un deslave desde un punto, el punto alto donde venía el agua potable, hacia el punto más bajo, que era donde se iban los desechos. Exacto. Entonces, los desechos no se quedaban ahí. Buen punto, ¿eh? Buen punto. Que hoy día se cometen muchos errores con poner agua servidas arriba de la potable. Exactamente. O sea, el agua no se quedaba ahí. El agua circulaba y se iba hacia una parte más profunda. Sí. Y ya pasaba a lo que era el drenaje romano. Pluvial, ¿no? Exacto. El drenaje, la cloaca. La A cloaca. la cloaca, exacto. Pasaba a la cloaca. De acuerdo. Wow. Pero mira, hay algo que me gusta muchísimo, y lo mencionaste ya, que son las carreteras. Ujú. Y en episodios anteriores donde tuvimos a Marco Barinas, Sí. donde Un saludo a nuestro recibimos- querido Marco. Así es, pronto lo tendremos aquí. Lo Así que prometido. Prepárense. ¿Ah? Tú no te llamas Marco. Oye, Señores, Marco Barinas, lo prometido. Lo prometido es deuda y lo tendremos pronto con 2 sorpresitas más. Así Así es. que prepárense. Pero él nos dio una clase. El Pero que no una- haya eso es una escuchado, cátedra. el que no haya escuchado ese episodio, búsquelo. Fue el último episodio de la temporada pasada. Así que búsquelo, escúchelo. Escucha el penúltimo digiéralo, también y el tome anterior a nota. ese que van de la mano. Sí. Y eso es lo que vamos a tratar, de que cada tema vaya de la mano. Aquí estamos dando una introducción de lo que es el urbanismo. Pero dentro de esta cátedra que él nos dio, yo le hice la pregunta precisamente de cómo funcionaba en este tiempo la herencia colonial. Ujú. O sea, siempre tenemos aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, tenemos el tema de ciclovía en las vías más angostas del país, por así decirlo. Bueno, no, de la ciudad. O sea, en el casco antiguo, ¿no? En Gascue, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial, todo esto, no llega, creo que a 6 metros la calle. No. O sea, creo Sí, que porque o son- 580, algo así, no Sí. sé. Entonces, ¿cómo funciona
y cómo fue esa evolución. O sea, de aquel tiempo que era simplemente una carreta de un lado, una carreta del otro, a pasar a esta urbe, o aspirante a urbe, Claro. con este tránsito caótico, y no podemos cambiarlo. No. Tenemos que vivir con eso. Colombia tiene que vivir con eso. España, bueno, ellos no compran carros siquiera, o sea que ellos también prefieren andar en bicicleta, cosa que deberíamos de hacer, pero la seguridad primero. Es otro tema. Sí, es otro tema. Pero, ¿cómo funciona de esa época el trayecto a esta? ¿Cuál es el asunto con la vía en el urbanismo, en el estudio? El urbanista tiene que ver con el tránsito. Por supuesto que sí. Mucha gente cree que no, pero sí. De cómo fluyen y cómo circulan los vehículos, de cómo deben de doblar o girar, Los si giros el, de los el vehículos, giro sí. en un o sí o no. Todo eso, un urbanista tiene que verlo. Entonces, ¿cómo tú puedes ampliar un poquito este tema? Porque cómo pasamos de estas ciudadelas a estas urbes o aspirantes a urbes, y cómo podemos llevarlo a que funcione realmente. Mira, el urbanismo responde a la necesidad del hombre según su contexto. Sí. Si nos vamos a la época colonial, cuando la ciudad de Santo Domingo era una ciudad amurallada, las calles eran angostas, no había necesidad tampoco de tener estacionamientos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de aquel entonces se trasladaban o a pie o en carruajes o carretas tiradas Sí. por caballos. Sí. Los caballos dormían en un lado, el carruaje se guardaba en otro. Un caballo de fuerza. Sí, un caballo de fuerza o dos. Exacto. O los nobles andaban en 4 caballos de fuerza, que eso era, ya tú sabes, eso eran los Kardashian de ese momento. Eso eran los Kardashian de ese entonces. A la ciudad ir evolucionando, comenzar a llegar nuevas tecnologías, comenzar a evolucionar el vehículo, a pasar ya de un carruaje tirado por caballos a un vehículo de motor. Las necesidades cambian. ¿Por qué? Porque ya hay que comenzar, ya Revolución industrial, ya pasó todo exactamente. esto. Sí. Llegamos, vamos a decir que estamos en la época de los años 40. Sí. Se comenzaron a hacer grandes casas aquí en Santo Domingo, ya fuera de la ciudad. Ya la ciudad amurallada no existía, era un recuerdo. Y se comenzaron a urbanizar. Y hubo intento de borrarla. Exactamente, hubo un intento Criminales. de eliminarla quizá para borrar el pasado español que existía en Santo Domingo. La ciudad empieza a crecer. El ciudadano o la familia necesitaba solamente de un vehículo, que era el vehículo del padre. Pero, dicho sea de paso, le sumo que familia. Los pudientes. Los pudientes eran los que tenían el vehículo. Los que no, aún se tiraban, se movían a través de carruajes, de coches. Sí. Que todavía Bueno, en San Cristóbal y en Santiago se pueden ver los coches. Y hablamos de la dictadura de Trujillo. Estaba la que dictadura, exactamente. También era muy privada la cosa. Para entrar a la ciudad tenía que tener un permiso, Tenía que tener un etcétera. permiso. Ujú. Pero esto nos lleva a que las calles en Santo Domingo ancharan un poco más. ¿Por qué? Porque ahora lo que está circulando son vehículos grandes. Sí. Son grandes vehículos. Capri Classic. Exactamente. Eso Impala Y creo y esos que vehículos me de ese- fui lejos sí, todavía. esos vehículos viejos. Antiguos. Antiguos. Clásicos. Sí, sí, son clásicos. Para los amantes del... Sí. Los amantes de los vehículos que no están viendo. Para, que no, vayan a para que no me crucificarnos. ahorquen. Para que no me ahorquen. Sí, los clásicos. Sí. La ciudad siguió evolucionando. El ciudadano se siguió preparando. Pero estamos viendo que en este recorrido Ujú. no hay un estudio per se. No, que no lo hay. O sea, siempre se respondió a una necesidad en el momento. Pero no se hizo un estudio de lo que podía pasar en el futuro. Exacto. No se tomó en cuenta el futuro. Se tomó en cuenta el presente y solucionaron una problemática. Bueno, en esa época que mencionas, creo que se tomó en cuenta la necesidad inmediata del tirano, Ujú, exactamente. del jefe. Pero llegamos a, yo diría que el gran salvador del urbanismo dominicano, Que no es Lionel. ni nada te voy a decir, Balaguer. Balaguer. Balaguer era un Exactamente. visionario. Eso te iba a decir. Cuando Balaguer llega a la presidencia,
Balaguer se dio cuenta que la ciudad de Santo Domingo estaba creciendo de una manera tan rápido que necesitaba un desahogo. Sí. Y por eso es que vemos la avenida la 27 de febrero, vemos la Churchill, Lincoln, la Luperón. Vemos estas grandes avenidas anchas, desahogadas. Y que en ese entonces, algo que yo analizaba, porque cada vez que tengo una inquietud histórica, me siento a hablar con mi abuelo, porque vivió ese tiempo, ¿no? Claro. Y yo me pongo a analizar, pero realmente estas vías que hemos mencionado eran la circunvalación de ese entonces. Exactamente. Porque es que la Kennedy pasaba por las afueras de la ciudad. Históricamente, las circunvalaciones terminan siendo grandes avenidas dentro de la ciudad. Exactamente. Porque la ciudad crece. Si vemos el ejemplo de París, sí, podemos ver el ejemplo que París se ha ido extendiendo. Si usted va a Google Maps ahora mismo, coja su teléfono, vaya a Google Maps, ponga París, Francia, y solamente observe el mapa, como usted verá que en lo que es la ciudad de París hay varios círculos que circundan la ciudad, que son las antiguas circunvalaciones. Entonces, eso es normal. Lo es que lo eran que las pasa. afueras de la ciudad. Exactamente. Lo que eran las afueras de la ciudad ahora es parte. La ciudad la ropa. Porque las ciudades siguen creciendo. Me imagino que el Arco del Triunfo era algo un tanto lejano. La Torre Eiffel estaba fuera de París. Fuera de París. Donde se hizo la Feria de la Paz. O no me recuerdo cómo era que se llama. Sí, exacto. Búsquenlo, ayúdenos. Hace mucho de eso. Dejen el comentario ahí. Fue que yo pasé por ahí, pero se me olvidó. Sin vergüenza. Pero ¿qué sucede? Retomando el tema. Las ciudades van creciendo. ¿Por qué? Hay avances en la tecnología de cuanto a la medicina. El tiempo de vida, o sea, la expectativa de vida del hombre aumenta. Sí. Es decir, que en una familia que antes la expectativa de vida eran hasta los 50 años, ahora tenemos miembros que llegan a los 70, 80, 90 años, Así con es. facultades que todavía les permiten conducir. Sí. Entonces, tenemos familias donde en una sola familia, en una sola casa, los abuelos manejan, ambos. Sí. Abuelo y abuela manejan, salen a las calles a hacer sus diligencias. Papá y mamá manejan. Tienen sus vehículos porque tienen sus trabajos. Y los hijos también porque van a la universidad o ya están empleados y salen con los amigos. O sea, que en una sola familia podemos encontrar entre 3 a 5 vehículos. Y eso hace que las calles que tenemos en Santo Domingo no nos den abasto. Porque la cantidad de vehículos que hay ahora mismo circulando es muy grande. O sea, que, bueno, en mi caso, que lo que he visto, no es mi caso, es lo que he visto. Como vivo en un residencial, ¿no? Un edificio, veo las cosas. Yo tengo un vecino que tiene 22 carros. Pero él los colecciona. Algunos los colecciona, otros los trae, pues son clásicos. Ajá. Y otros los trae para vender. Ok. Y Pero 22. coleccionistas como él, hay varios. Ese es un tema. Pero está el tema de personas que ahora tienen un carro híbrido o un eléctrico, más el otro de combustión, más una moto, más el carro de los fines de semana. Exacto. Sí. Aunque es una sola persona, pero por ejemplo se casa, ya tienen 3 vehículos Ya en la tienen misma 3 casa, vehículos. son 2 personas. Sí. Una familia de 5 fácilmente tiene 4 o 5 4 o 5 vehículos. vehículos. O sea, ese es el punto. Eso es lo que... Pero lo que dentro del estamos- urbanismo, ya cambiando un poco el tema de lo que es la viabilidad. Sí. Vamos a hablar de algo que también es muy importante, que el urbanismo eso lo toma muy en cuenta, que son los desagües. Santo Domingo se vuelve Venecia cada vez que llueve. Sí. Aparte de que, en parte, porque tenemos la mala costumbre de arrojar basura, esas botellas lamentablemente. plásticas, eso se van a los Falta de filtrantes y educación, todo sí. eso. Pero en cuanto a lo que es desagüe de cloaca, Santo Domingo tiene un problema muy grande porque las cloacas que existen son antiguas y ya no dan abasto a todas estas torres que están surgiendo. ¿Por qué? En una calle, en Gascue, donde lo que habían eran casas, Sí. casas que tenían quizás 4 baños como mucho, ahora hay una torre que puede tener hasta 22 baños desaguando en ese... En ese mismo... en esa cloaca. En esa misma cloaca. Entonces, sí. eso produce obviamente una carga mucho más fuerte y puede saturar el sistema. Puede no, se satura. Se Por satura, ejemplo, se satura. En la zona universitaria pasa eso. Cuando llueve, tú puedes ver cómo dura Fluye. horas subiendo líquido por ahí. O sea que... Y sí. líquido bastante perfumado. Sí. Un Versace.
Chanel 666 sería eso. Sí, literal. Un Chanel 666. Pero sí, mira. Entonces pasamos de todo eso a estas conversaciones y análisis. Un estudio del comportamiento humano. Un estudio profundo ya del usuario. De las colonias, de las urbes, de lo que lo compone realmente y que le da vida, que es el ser humano, es el usuario. Exactamente. Y aquí es que viene realmente lo que es urbanismo. El urbanismo. Desde mi experiencia, te voy a hablar desde mi experiencia como usuario o residente en la ciudad de Santo Domingo. Yo, para ir al gimnasio, yo me voy caminando. Sí. ¿Por qué? Porque lo decidí hacer así por Cuando el cardio. yo iba, también iba. Tienes que ponerte en eso. Eso es salud. ¿Qué sucede? La ciudad tiene que darme a mí, como usuario, comodidad. Sí. Lo mismo que me da mi hogar, que es mi refugio, la ciudad me lo tiene que ofrecer. Me tiene que dar comodidad, que yo me sienta, que vivo en una ciudad donde me siento seguro y donde estoy cómodo. Ay Dios, ¿cuánto nos falta? Caminar desde mi casa, que yo camino toda la 27 para llegar al gimnasio, no encuentro un solo árbol que me proteja del sol. No lo hay. Un solo árbol que me proteja del sol no existe en ese entorno. Asimismo, caminar en días de lluvia te encuentras con charco en todos lados, o sea, lo que dificulta el tránsito. Sí, caminar para el peatón se lo dificulta. La mala iluminación de noche, que aumenta la inseguridad, la falta de parques. Todo eso hace que la ciudad no sea cómoda para el usuario. Y en vez de tener una ciudad que sea... que invite al usuario a vivir en ella y que el usuario esté feliz. Tenemos una ciudad que lo que hace es que nos maltrata, nos estresa. Sí, el punto ahí es, creo que nos distingue, es la falta de mantenimiento. Porque se pueden hacer grandes soluciones. Sí. Grandes proyectos se pueden lograr. Pero lo van a dejar caer. Lo van a dejar caer. Porque no hay esa cultura de mantenimiento, de esto le sirve al pueblo y lo voy a hacer por eso. Exactamente. Y si seguimos así, señores... No es solamente edificios bonitos, edificios altos o arquitectura novedosa. No es tener un edificio verde. Es que nuestra ciudad sea verde. Claro, sea amigable. Nuestra ciudad nos permita como usuarios caminar sin cansarnos, sin que el sol nos maltrate, sin que tengamos que pisar un charco de agua porque... O un contén que no es contén, lo que es un muro de contención. Exactamente. O sea, todo esto hace que las ciudades urbanísticamente no funcionen. Exacto. Por eso es muy importante tomar en cuenta el urbanismo y nosotros como arquitectos, porque primero se es arquitecto y luego urbanista. Sí. Es importante que tomemos eso muy en cuenta. Sí, es muy importante esto. Y vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos con esos puntos a ver, esos puntos a analizar, a leer, a investigar, porque venimos con Varinas. Sí, venimos con Varinas. Este tema lo vamos a desarrollar por completo con él. Bueno, no por completo, porque imagínense. Pero sí nos gustaría saber su opinión, ustedes como profesionales o como estudiantes, ¿qué ustedes opinan sobre el urbanismo? No solamente en Santo Domingo, donde usted se encuentre. Si usted está en México, por favor, díganos. Sí. ¿Qué usted entiende de su ciudad? Si está en España, si está en Bélgica. Suiza es otra fragancia, por lo que nos han dicho. Pero igual, si usted está en Suiza, comuníquese, por favor, porque el mensaje llega y con eso uno aprende. Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestra segunda temporada. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si nos está escuchando por Spotify, deje su like. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Gracias por sumar. Y gracias a nuestros patrocinadores. Vamos a dejar la información aquí debajo. Así que, nada, Ale. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Y como ya les dije, denle like y suscríbanse y comenten, que para eso estamos. Seguimos. Nos vemos en la próxima.